Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El estira y encoge que mantenían el Partido Libertad y Refundación junto al bipartidismo en el CNE ha provocado que diferentes sectores clamen por un Consejo Nacional Electoral libre de injerencia de cualquier tipo. De acuerdo a analistas, el CNE no puede ejecutar su trabajo debido a la intromisión de varios actores que entorpecen la democracia al ordenarles a los consejeros cómo actuar y qué decir, como si de activistas políticos se tratara. En las últimas semanas se ha visto cómo los consejeros, lejos de resolver sus diferencias en sesiones de pleno, prefieren salir ante los medios de comunicación para dar a conocer versiones que contribuyen a la incertidumbre de las elecciones, señalan expertos. Por tal razón, diferentes sectores, en especial organizaciones de la sociedad civil, piden al órgano electoral y a los partidos políticos no molestar más el proceso y, por el contrario, generar confianza. Asimismo, señalan que el poder se está utilizando para destruir la democracia. Lamenta la sociedad civil, que advierte a los partidos políticos que este país no les pertenece y llaman a todos los hondureños que se preparen para defender a la nación de las intenciones que tienen las instituciones políticas de secuestrarlo. Por otro lado, expertos electorales mencionan que las decisiones tomadas por el CNE pareciera que incide en la desaparición de los partidos minoritarios que exigen su cuota de representación. De momento, exconsejeros advierten que el ánimo de los votantes es frágil. La polarización y los conflictos internos pueden traducirse en desinterés y rechazo al proceso, lo cual sería el objetivo de uno de los tres partidos mayoritarios. El Consejo Nacional Electoral hizo público el cronograma relacionado a la inscripción de candidatos para las elecciones generales del 30 de noviembre. Va dirigido a todos esos candidatos que no participaron en las elecciones primarias de marzo. Ya los partidos minoritarios, sus coordinadores o secretarios ya se mostraron en protesta, aduciendo que era una mala intención por parte del partido de gobierno para poderlos dejar sin ningún tipo de opción a obtener credenciales. Entonces realmente que valga la redundancia, que este comunicado ya ha servido para hacer esta aclaración, para ya así no causar zozobra ni temerosidad. El 19 de mayo dará inicio con la recepción de nóminas de candidatos, mientras que el 20 al 21 de este mes habrá una verificación de requisitos de las nóminas recibidas. El 22 se notificará a los partidos políticos con las inconsistencias encontradas. Del 23 al 27 de mayo se dará el espacio para subsanar las inconsistencias. Nunca el Consejo Nacional Electoral dio un cronograma, nunca dio los formularios específicos para tal efecto, no contestaba los oficios que algunos partidos emitieron y consultaron acerca de las fechas que eran las finales para inscribir a los partidos emergentes. Mientras que el 28 de mayo la remisión del informe técnico en el pleno del CNE, el 29 de mayo será la revisión del informe técnico por parte del pleno del Consejo Nacional Electoral, el 30 de mayo la resolución de sus nóminas a candidatos y el 6 de junio el sorteo de la ubicación de planillas. Ese es un informe para 11 Noticias.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 12 de mayo. Tengo 3 distinguidos invitados. Vamos a hablar de diferentes puntos, de diferentes sectores de la sociedad que están exigiendo independencia en las acciones que toma el Consejo Nacional Electoral, lo que serán las elecciones, las diferencias entre la empresa privada y el gobierno que continúan. Esto y más lo voy a abordar con 3 distinguidos invitados esta mañana. Inicio saludando a la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, la doctora Juliet Handal, es empresaria. Doctora, bienvenida. Discúlpeme, del cohete. Sí. Pero bueno, la Cámara... Dije primero Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bueno, pero igual, es un honor estar aquí y acompañada por 2 personas que conocen mucho el tema que vamos a tratar. Muchas gracias por invitarme y esperamos pues poder compartir lo que sentimos y opinamos sobre lo que sucede en nuestro país. Siempre es bueno, como dicen, desahogarnos. Don Luis León, bienvenido. Muy buenos días, Raúl Valladares, gracias por la invitación a compartir con prestigiados panelistas y bueno, esperemos que nuestra opinión sirva para que el pueblo hondureño siga analizando la realidad del país. Don Diego Aguilar, analista también con nosotros. Buenos días, don Raúl, muchas gracias por la invitación. Buenos días a doña Juliet y a don Luis y bueno, vamos a intentar de hacer esta conversación un espacio creativo. Sí. Bueno, se ha cuestionado a las Fuerzas Armadas en las elecciones internas. Los partidos políticos están enfrentados, se insultan todos los días unos a otros. Empresa privada y gobierno enfrentados. ¿Cuál es la situación de este país en este momento, doctora Juliana? Yo empezaría diciendo que algo nos hace falta y muchísimo, es que no nos entendemos. Falta mucho el tema de la ética, de los principios y sobre todo el gran interés nacional. Por casualidad estaba escuchando una entrevista que le hacían a una escritora y filósofa española que se llama Adela Cortina, quien escribió un libro famoso que preguntaba ¿dónde está la ética? Y ella decía que la ética es la articulación entre la felicidad y la justicia. Y que ahora lo que está pasando en el mundo a todo nivel es que no nos entendemos, que cada quien opina y pelea por sus intereses. Hablando específicamente del tema del Consejo Nacional Electoral, me da pesar el sabor amargo que dejaron esas elecciones internas y de paso digo lo siguiente y siempre lo he dicho. En algún momento pensaba y lo he expresado que los partidos políticos deben de realizar sus elecciones internas. Y pensaba gastar 2.000 millones de lempiras en un proceso que siempre deja dudas, denuncias, reclamos y que nunca han sido resueltos también, porque otra cosa es que hay una impunidad electoral, ese es el fondo del asunto en nuestro país, cuántas denuncias en procesos, pero volviendo al tema le decía que alguien me decía, pero si es que si no se hace por parte del Estado, se financia, entonces se inflan y hacen lo que quieren, ponen a los candidatos que quieren, que eso es algo terrible que no puede suceder también. Y si se ha acostumbrado, no es correcto, es una violación a la Constitución. Violar la voluntad popular es algo gravísimo y aquí lo hemos visto y respetado por años. Como dicen, el soberano es claramente el que debe decidir en la democracia. El artículo 2 de la Constitución lo establece claramente, son los que permiten que haya gobierno, mejor dicho, son los que
responsables del tema de todos los poderes del Estado. Entonces, volviendo al Consejo Nacional Electoral, es un ente que debe ser autónomo, independiente. Si bien es cierto, cada persona que llega sería imposible que no tuviera una simpatía por un partido, y más en la forma que se eligen o se escogen aquí, pero una vez hechos funcionarios del CNE, tienen que pensar en el interés, en los grandes intereses de Honduras. Y a veces, quiero entender algo. Hábleme del Consejo Nacional Electoral después. Dígame cómo ve el país, Honduras, hacia dónde va. Hoy es 12 de mayo, vamos a elecciones. Decía yo, se cuestionó fuertemente las Fuerzas Armadas que de que volvimos a la democracia, que ganó Roberto Suazo Córdoba liberal, hasta ahora ese cuestionamiento de las Fuerzas Armadas. Empresarios y gobierno enfrentados, políticos insultándose día a día, doctora. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué visualiza del país con esto? Bueno, lo que estamos viendo es que hay una polarización enorme. Cada quien, como dicen popularmente, jala agua para su molino. Y vemos que hay una gran indiferencia al interés nacional y una irresponsabilidad en las posiciones que se ocupan, porque cuando se ocupan posiciones hay que actuar con responsabilidad. El CNE, como le digo, es el responsable en el tema de democracia, que tiene que ver también con la confianza que se pueda inspirar o que se pueda tener en procesos electorales, porque de eso depende enormemente cómo funciona el país. Entonces creo que, le vuelvo a repetir, quedó un sabor muy amargo en estas, y todavía no nos han explicado qué pasó. Los hondureños no sabemos qué pasó. Se anunció por parte del fiscal general que iba a llegar al fondo del asunto. Algunos están en contra de que se llegue al fondo del asunto, porque entonces se va a generar un conflicto grande y de repente eso pone en peligro las elecciones generales. Así se decía de las elecciones primarias cuando se decía que no había presupuesto, que era difícil cuando no se había aprobado. Hay mucha especulación, y otra cosa importante que nadie habla es que se gastaron 2.000 millones de lempiras y no nos han dado cuenta de esto. En algún momento, después de ese proceso del 9 de marzo, generó confianza un tuit, o mejor dicho, un ex que publicó la embajadora de los Estados Unidos, Dogu, hablando de que esperaran la revisión, que era legítimo revisar las actas, y ese era del Departamento de Estado. Ella lo publicó, pidiéndonos a los hondureños que tuviésemos paciencia, pero que era importante el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y del CNE. Las Fuerzas Armadas pues, habían generado siempre una confianza porque se encargaron de acarrear. Ahora hay una confusión, no estamos claros qué es lo que pasó. Se habla de que se le dio la responsabilidad de acarreo a los transportistas, se habla de millones que se utilizaron para eso, pero no lo tenemos claro. Necesitamos saber qué pasó, y es importante el tema de la institucionalidad que muchos pelean, pero lo que hay que pelear aquí es el tema de la democracia, el tema de la responsabilidad que se tiene, y luego el tratar los temas. Este es un ente colegiado, tratar los temas a nivel interno, porque se imagina, o sea, no es que se imagina, lo estamos viendo. Cuando consejeros del CNE salen a una ventana a que su partido les aplaude, eso no es correcto. Eso genera como que si estuviésemos defendiendo cada quien el partido que los tiene ahí. Eso no es correcto. Eso irrespeta a la población. Y luego lo que se tiene que ver, pues, que este proceso tiene que generar
con sus resultados, un respeto a la voluntad popular, y eso estamos viendo anuncios de que van a cambiar. Usted mismo en un programa aquí en el foro le aconsejó a alguien, no aceptes a alguien que querían cambiar en un partido, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces eso es grave. A Yossi Toscano. Ah, sí, algo así usted dijo, no, yo sí no aceptes. Es que si nosotros 4 nos presentamos a un cargo de elección popular y la gente vota por nosotros, ¿cómo es que después voy a renunciar yo para poner otro que la gente no Eso es gravísimo, pero se ha estilado y eso no se debe permitir, de verdad. Y si se permite por parte del Consejo Nacional Electoral, están violando la voluntad popular, eso es grave, violando la Constitución. Entonces no podemos seguir en esto. Yo creo que toda esta situación de crisis, de separación, de divergencias, nos debe llevar a la reflexión y a lograr resultados positivos. No podemos seguir así como vamos, en un país en donde no vemos ya la ética, vemos que las posiciones a veces hay que aprovecharlas, pareciera que eso es la percepción que uno tiene, que hay que aprovecharlas al máximo y no importa, por aquí voy y así debe ser. Entonces queremos, de verdad, en las últimas elecciones generales estuvimos los hondureños muy satisfechos, no hubo este problema por parte de los consejeros del CNE y luego la gente presionando y llegando ahí al CNE, o sea, no me parece lo más adecuado. Yo creo que ellos deberían de detener, los consejeros, este tipo de situaciones, porque eso causa incertidumbre y la verdad, y causa irrespeto también hacia ellos, porque ellos deben hacerse respetar, pero no saliendo, como le digo, ahí atendiendo lo que los activistas de un partido quieren lograr. Licenciado Diego Aguilar, ¿cuál es la situación del país en este momento y hacia dónde vamos? En las 3 aristas que usted lo coloca, don Raúl, sobre la relación con la empresa privada y el gobierno, las Fuerzas Armadas y el sistema de partidos políticos, quisiera traer a colación las palabras de la presidenta Xiomara Castro, haciendo mención en su discurso de toma de posesión sobre que este gobierno iba a ser el periodo de transición que iba a retornar nuevamente a la estructura y a la arquitectura institucional. Para aquellos que pues estudiarán o entenderán un poco más la parte conceptual de lo que esto involucra, retomar nuevamente las bases liberales de lo que la institución corresponde, con normativas, con esquemas normativos, jurídicos, con estructuras, con organigramas funcionales, útiles. Ha sido un proceso de gobierno bastante crispado precisamente por toda la herencia. Muchos dicen 12 años, 7 meses. Realmente la configuración desde la fundación de la República de Honduras como tal no sucede con la unificación de sus pueblos para la edificación de una nación y posteriormente la construcción de una república. En referencia a las Fuerzas Armadas, un dato histórico bastante interesante es de que entre 1979 y 1994 Honduras compartía dentro de su territorio nacional 5 ejércitos: el ejército de la contra nicaragüense, el ejército salvadoreño, el ejército guatemalteco, el ejército de los Estados Unidos y el ejército hondureño. Esa fragmentación institucional de parte de la institución de las Fuerzas Armadas como tal fragmentaba no solamente la toma de decisiones, sino que el ejercicio mismo del uso de la fuerza. Uso de la fuerza que radica en el monopolio que debe de tener el Estado, a pesar de que había una Asamblea Nacional Constituyente en 1980. Este ejercicio estaba fragmentado en el uso de la fuerza por 5 ejércitos. El actuar ahora de retomar la parte de la conducción civil del ejército, si bien puede generar muchas contradicciones en las opiniones, en las líneas narrativas, creo que el sostener el mandato civil por encima del uso de la fuerza que tienen las Fuerzas Armadas no se ha roto como se quebró en el periodo del 2009 a partir del golpe de Estado.
Sobre la relación de la empresa privada y el gobierno, yo creo que un excelente ejercicio que no radica en este periodo de gobierno, sino que es una propuesta de campaña de la presidenta Castro que se dio en el año 2012, que es sobre la Ley de Justicia Tributaria, pero no como la conocemos hoy como Ley de Justicia Tributaria, sino la justicia que debe de ser en cuanto a la recolección del monopolio que tiene el Estado en cuanto a la tributación. No es un esquema nacional, es un mandato prácticamente mundial que manda a los estados a generar marcos jurídicos y normativos para la recolección de más recursos en torno a esto que en su momento le llamó el 1 contra el 99%. Honduras, que es profundamente desigual, hay sectores que son profundamente enriquecidos a costa de la contratación del Estado, de la utilización del Estado, y otros que, producto del endeudamiento, son profundamente empobrecidos. Ese es un punto de inflexión, pero también de mucha creación, de muchos puntos de encuentro con muchos sectores empresariales. Y finalmente, sobre el sistema de partidos políticos que están enfrentados, por un lado se habla sobre el tripartidismo, por otro lado se habla de las mismas prácticas o aquellos que se cuestionaban durante el periodo de la dictadura. Quiero recuperar, para finalizar, una vieja leyenda de Antonio Gramsci, que menciona que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, surgen estos matices de grises donde surgen monstruos, dice él. Surgen desconfiguraciones, transformaciones. Yo creo que no parte con parecer, sino hay que en la praxis hacerlo. Esas tres categorías que usted eleva, don Raúl, creo que los puntos de encuentro serán la finalización de este periodo de gobierno, cómo iniciará el siguiente periodo de gobierno, marcará una pauta al menos de los próximos 10, 15 años, de cómo será la configuración de la relación con la empresa privada, cómo será la configuración de la relación con las Fuerzas Armadas y cómo será la relación con los sistemas de partidos políticos. Don Luis, ¿y usted cómo visualiza lo que está sucediendo en Honduras? Mire, yo, Raúl, estoy sumamente preocupado por mi país. Y más allá de los matices que se le pueda dar a la realidad nacional, debemos tener claro que Honduras es un país que improvisa y que es un país que se deja llevar permanentemente por posiciones político-partidarias que claramente no resuelven los problemas nacionales. Yo debo decir, Raúl, y lo he venido sosteniendo durante mucho tiempo, no es ni la política ni los partidos políticos los que van a sacar adelante un país que se encuentra en un agujero profundo. De ser así, después de 40 años, 43 años de nueva democracia, Honduras sería una minipotencia regional, no el país más pobre de América Latina después de Haití, y ve que la brecha estadística es muy leve para decir de que no estamos por dar ese paso. Entonces yo creo, Raúl, que nuestros problemas radican en el fondo de la estructuración política, económica, social de nuestra sociedad. Mire, realmente hemos dejado que la dicotomía entre las visiones ideológicas de los partidos políticos nos arrastren y que claramente deben existir, porque tampoco uno puede decir que no es natural la diversidad de pensamiento, es natural la diversidad de criterios, de propuestas o de visiones. De hecho, de eso se construye una sociedad, de lograr el consenso de los diferentes sectores. Y eso es lo que yo no veo en la actualidad, Raúl. Digamos, decía nuestro amigo Diego Aguilar de que una de las cosas que la presidenta propuso en su toma de posesión fue que este iba a ser un gobierno de transición, y yo también creo lo mismo. Este debió haber sido un gobierno de transición, pero también prometió un gran diálogo nacional y un gobierno de integración, y es cosa que no hemos visto. Yo he venido durante todo este gobierno diciendo que la presidenta debería ser la promotora de un gran diálogo nacional. Digamos, el gobierno de Honduras es un facilitador de condiciones a todos los niveles. Condiciones educativas, condiciones de salud, condiciones empresariales, condiciones de inversión. Y los gobiernos en Honduras no se convierten en facilitadores. De hecho, los gobiernos en cierto momento parece que ellos quieren ser los contratantes.
Entonces me parece que hace falta una construcción social de a dónde queremos llevar al país. Por eso yo le decía a Raúl, yo siento que improvisamos mucho y que no tenemos claridad a dónde vamos a llegar como sociedad. Una preocupación permanente mía y que voy a decir hasta que yo vea una respuesta es dónde va a estar Honduras en el 2040, 2050. No tenemos la menor idea, ni siquiera sabemos dónde vamos a estar mañana. Aquí vivimos al día, viendo qué es lo que va pasando, qué es lo que va haciendo algún político desequilibrado y qué va a reaccionar el otro. Y esto no nos va a permitir construir. Entonces yo sí creo que Honduras está en una posición bastante compleja y no veo un liderazgo nacional, y ahí extrapolo a los políticos porque claramente no tenemos liderazgos políticos buenos, pero digamos no veo un liderazgo en la sociedad civil, no veo un liderazgo en la academia, no veo un liderazgo en la empresa privada, no veo un liderazgo en los diferentes sectores que deberían ayudar a coadyuvar para que esto se resuelva. Entonces yo creo que Honduras vive más enfocado en este discurso del tripartidismo, el bipartidismo, el golpe de Estado, el familión, que realmente nos sentemos como sociedad y encontremos una ruta de cambio. Porque una de las cosas que a mí me preocupa, Raúl, es que mientras nosotros debatimos estos temas, ahora mismo tenemos cientos de niños que se fueron a la escuela sin comer, que se fueron descalzos. Tenemos cientos de centros de salud con muchas debilidades en lo que se requiere para atender al ciudadano. Entonces, digamos, a veces nos enfrascamos tanto en una discusión política que al final no resuelve, que en las decisiones que realmente se debe tomar de país. Y ahí sí yo atribuyo, en contrapeso a lo que digo, la culpa en los políticos, porque no son los políticos los que nos van a sacar de nuestros problemas, pero sí son los políticos los que nos meten en estos problemas. Después del golpe de Estado, Honduras quedó arrastrado en una división que nadie ha podido resolver. Y partidos se han visto fracturados. El Partido Liberal todavía sigue hablando de su gran unidad, porque el golpe de Estado lo fracturó. De hecho, de ese golpe de Estado nace Libertad y Refundación. Ahí está la fractura. Entonces los políticos, en vez de proponer un camino para llevar a la sociedad a un puerto seguro, lo que propone es un camino de debate, discusión y conflicto dentro de la misma sociedad. La polarización que dejó el golpe de Estado nadie la ha resuelto. Ha ido evolucionando en el tiempo y ha ido tomando posiciones ideológicas y partidarias, pero no precisamente se resolvió el conflicto del golpe de Estado, que resultado de ese golpe de Estado se dieron mucho más conflictos, una reelección ilegal, destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera, cosas que podemos mencionar. Entonces yo creo que al final los políticos son los que han llevado al país a la situación en la que se encuentra, Raúl. Nosotros estamos hablando de cambios de presidentes, que el próximo gobierno. No vamos a sacar adelante Honduras pensando que un gobierno en 4 años va a resolver lo que en 200 años fracasó. Y es ahí por lo cual yo creo que es importante que todos los sectores logren un consenso nacional. Por eso Raúl preguntaba, la diferencia entre el gobierno y el sector privado, catastrófico para el desarrollo de un país. Porque el gobierno debe ser un facilitador para que el inversionista micro, pequeño, mediano, grande e internacional vengan e inviertan. Pero si nuestras condiciones no están dadas para que eso pase, si nuestros gobiernos están generando la conflictividad con el empresariado, ¿quién va a querer invertir? Y si no hay inversión, no hay empleo. Claro, tiene que haber toda una estructura, digamos, legal, de control que permita garantizar que esos empleos son bien remunerados, que esos empleos respetan los derechos humanos, que esos empleos realmente van a permitirle a las personas tener un tipo de vida digno. Pero la realidad, Raúl, es que no existen los canales para que la empresa privada, para que la inversión extranjera y para que el gobierno puedan construir ese camino juntos. Yo estoy de acuerdo, los empresarios que no pagan impuestos deben pagarlo. ¿Por qué? Porque todos pagamos. Yo acabo de hacer declaración de impuestos y todos pagamos impuestos. El punto es, ¿bajo qué estamento vamos a generar las condiciones adecuadas de competitividad? Y es ahí donde debemos sacar la política de propuestas de reformas tributarias. Yo sí creo que Honduras necesita una reforma tributaria. Y no solamente que paguen los que están exonerados, tienen que pagar también todos los que están
generando movimiento económico y hoy mismo no tienen registro por parte de la SAR. ¿Cuántos micro, pequeños y medianos empresarios no tributan? Claro. ¿Por qué? Porque la capacidad del SAR es tan pequeña que no abarca el territorio nacional y tenemos mucha gente que genera recursos y que no está tributando. Es decir, ampliar la base tributaria no significa solamente hacer que el que esté exonerado me pague, sino todos aquellos que están operando allá y no pagan. Sino que al final cuando hablamos de reformas tributarias en Honduras, y esto ha sido histórico y como economista se lo digo porque lo he evaluado por años, siempre es cambiar las escalas tributarias de quienes ya tributan. Y ahora mismo en ese cambio de escalas tributarias lo único que se está pidiendo es que entre el que esté exonerado. Pero ¿y dónde está toda la capacidad que debe tener el Estado? Por eso insisto, planificación, visión de lo que queremos lograr como país. Entonces yo concluyo, Raúl, en esta primera etapa, sí es preocupante la realidad del país. No podemos decir que estamos bajo los rieles o las vías de encontrar caminos alternos que nos ayuden a salir adelante, pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que se pueda construir. Y ahí es donde yo invito a los diferentes sectores a pensar más allá de sus intereses personales o de grupo en el bienestar de 9.5 millones de hondureños que todos los días salimos a la calle a ver cómo salimos adelante. Sí, antes de la pausa, aquí me dice el abogado Urtecho Ayamborte, si un candidato, es sobre lo que estamos hablando, doctora, si un candidato renuncia a un cargo de elección popular, es su decisión soberana y debe respetarse. El partido deberá proponer otro candidato y eso es lógico, no requiere mayor discusión. Es que ese no era lo que estábamos hablando. Claro que no. Nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros estábamos hablando que por componendas políticas quieren hacer renunciar. Sí, quieren hacer renunciar a alguien que la gente fue a votar por él. Exacto. Y ponerme a mí para arreglarme. Si me das esto, yo te apoyo. Si no, no te apoyo y vas a perder. Así es la política. O los ponen de mampara, ¿verdad? Pero el extorsión democrática. Volviendo a lo que decía él y esa polarización que tenemos, ¿por qué ha continuado y se ha deteriorado aún más esa polarización? Por la impunidad. Es que hay una impunidad en todo sentido aquí, electoral y de todo. O si no, dígame cuántas denuncias hay, cuántas condenas hay en nuestro país. Todo se queda en el limbo. Los delitos electorales, cuántas denuncias han habido. Más cerca, ahora en este proceso electoral del 9 de marzo, ¿cuántas denuncias hubo? Y están resueltas. Aquí la Fiscalía debería de actuar de oficio. Algunos dicen, no, porque se va a hacer esto y eso, y hay componendas, porque siempre pareciera que lo más importante aquí son los sectores políticos, pero la sociedad civil. Hemos tenido la culpa porque hemos dejado que ellos tomen las decisiones, aún en contra de la Constitución y de las leyes. ¿Para qué existen las leyes si no las respetamos? ¿Para qué existe la Constitución si la adecuamos? Y sobre todo las leyes se interpretan como se quiere. Y lógico, ¿y qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué comportamiento ha tenido la sociedad civil en los últimos años? A veces plegadas a los gobiernos de turno, y eso es lo que pasó. Entonces se pierde credibilidad, señor León. Se pierde credibilidad porque están actuando, y es que las instituciones, quien las hace son las personas que las dirigen, y entonces si no conocen la responsabilidad que tienen, a veces actúan en forma personal, y hablando de un gran diálogo, ¿hace cuánto se viene hablando? Pero cuando uno busca un diálogo, si yo quiero dialogar con usted, porque es importante para el país, si antes de dialogar conmigo usted viene y públicamente habla mal de mí y me descalifica, ¿qué deseo voy a tener yo de dialogar con usted? Yo creo que el respeto genera respeto. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estuve presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada hace muchos años, se presentó una huelga enorme de las 3 centrales obreras para pedir aumento general, aumento de 1000 lempiras, en forma general, sin tomar en cuenta la productividad y de todo. ¿Qué hacía? Pues me iba a las asambleas
pero no peleaba, o sea, había presión por parte del gobierno, querían que se resolviera ese problema. Estaba de presidente el presidente Carlos Flores y les puedo decir que lo que hacíamos con él era hablar ahí. Él respetaba la institucionalidad del COEP y el COEP respetaba su investidura y los problemas los resolvíamos ahí. Es que así debe ser, no en público. No peleaba, a pesar de que podíamos decir cosas del gobierno, nos absteníamos de decirlo. Y él también nos recibía y ahí discutíamos fuertemente. ¿Qué pasa ahora? Se ha buscado un diálogo. Yo veo que resulta cuando usted busca expresar los problemas con mucha contundencia, pidiendo reuniones. Y yo pongo de ejemplo siempre a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, porque han logrado resolver problemas llamando a los funcionarios, porque tampoco un presidente puede estar atendiendo todos los problemas. Un presidente tiene que ser el último en buscar, pero uno en una institución tiene que buscar cómo resuelve, y si no se resuelve, entonces ir más arriba. En la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, usted a veces se le dice que está plegado al gobierno. No es así. Yo he estado en sesiones. Soy asesora de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y no por eso lo digo, pero veo de qué forma se busca conciliar. Y ahí adentro se dicen cosas duras. Cuando se llama a un funcionario y se les dice, pero han resuelto los problemas. Y eso es lo que se tiene que buscar y eso es lo que hemos perdido. ¿Qué pasa? Volviendo a esta entrevista que me impresionó de Adela Cortina, es que no nos entendemos. ¿Y por qué no nos entendemos? Porque prevalecen más el interés particular que el interés nacional. A eso hemos llegado. Y hablando del tema del pago de impuestos, yo cuando fui presidenta del COEP recuerdo que el Fondo Monetario nos hizo ver, estoy hablándole hace más de 20 años, nos dijo, esas exoneraciones son exageradas en Honduras, hay que revisarlas. Y aquí lo hemos visto, se han intentado por parte de varios gobiernos. ¿Se van a enojar mucho? ¿Cómo? ¿Se van a enojar mucho con eso? No, pero si es que yo lo he dicho públicamente, yo estoy de acuerdo en que haya una ley de justicia tributaria. Creo que le pusieron bien el nombre. Soy empresaria y como empresaria más bien actuamos a veces y seguimos al frente en competencia desleal. Y no me gusta hablar de lo nuestro, pero fíjense ustedes. Solo una cosa, y en privado, ¿qué le dicen cuando la han escuchado expresar y usted está de acuerdo con la ley de justicia tributaria? No les gusta a algunos, pero es que defienden a veces porque a veces influyen los más grandes y yo considero que deben haber incentivos. Yo no estoy en contra de eso. Como decía el señor Leo, los gobiernos tienen que crear las condiciones para que haya inversión y por lo tanto generación de empleo. Pero debemos de pagar los impuestos. El mismo en Estados Unidos, en todas partes del mundo, vean en Europa cuánto se paga de impuestos, hasta el 40% en los países escandinavos, en Suecia. Pero entonces, claro, eso es revertido con una calidad de vida de sus ciudadanos enorme porque es manejado con transparencia. A lo que me refiero es que esa ley fue socializada. Es que desde el principio creo que de alguna manera alguien lo manejó muy mal porque sí había voluntad. Me decía un líder liberal hace poco, me decía, si estábamos de acuerdo todos, pero en eso se empezó, con descalificaciones, entonces la gente ya se puso como a la defensiva. Nosotros como organización civil fuimos invitados a esa socialización y ahí nos aclararon en el Congreso, el doctor Hugo Noé Pino, que estaba encargado de la comisión, está encargado de esa comisión, que no era cierto que se iba a pagar por las remesas impuestos, que no es cierto que va a generar, yo no estoy de acuerdo en que cuando se dice que no va a generar inversiones ni empleo. ¿Cuántos años no han tenido
hasta 50 años pagando, siendo exonerados, y una empresa cuando tiene 10, 12 años que tiene incentivos, que no paga impuestos y no sale adelante, ¿cómo se va a seguir dando esos privilegios, haciendo la diferencia y produciendo inequidad con la gran cantidad de empresarios que hay en nuestro país? El mismo director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales decía, cuando a una empresa se le dan incentivos, que es legítimo y es bueno que se le dé para que haya inversión. Si una empresa llega a los 10 años y no dio unos resultados que generen más empleo, que es para el objetivo, que se crean estos incentivos, que ya está, o sea, estable, que puede autosostenerse, ¿por qué seguir dando y luego negarse? A mí me daría pena, se lo digo, que me den 50 años de exoneraciones y yo, o sea, sigo, pero la culpa, ¿quiénes la han tenido? Los gobiernos de turno que no han hecho el control. Entonces, las costumbres a veces sí hacen ley y por eso hay una inconformidad y hasta se dice, y yo no lo entiendo, me disculpan, yo quisiera que me lo explicaran. Hace poco un dirigente empresarial me dijo en una reunión, aquí vivimos en una zozobra porque nos quieren poner impuestos. Mire, si nosotros, todos los empresarios luchamos, a mí me tocó, no me gusta hablar de mi caso, pero por años, 7 años hasta que logré salir adelante y sin ningún favor ni nada, sino fajándonos de pueblo en pueblo para ver cómo así dábamos a conocer, y bajo una competencia desleal, y aún así hemos sobrevivido. Miren, el trabajo genera resultados, pero a veces cuando los gobiernos son muy paternalistas, como ha pasado aquí, nos acostumbramos. Mire, nosotros le voy a decir, fíjese que competimos en una desigualdad, lo estamos exponiendo hace tiempos a los congresos. Armando, si nos está escuchando, sabe que hemos expuesto eso como una asociación, los industriales farmacéuticos, pagamos impuestos por la maquinaria, por los reactivos, por los materiales de empaque, y los productos que vienen de afuera pagan 0 aranceles. Los productos ya terminados con los cuales tenemos que competir. Y así hemos sobrevivido. Entonces, cuando se dice que hay que mantener esas exoneraciones por 50 años, digo, bueno, si nosotros hemos salido y pagamos impuestos, entonces, y generamos empleo, y seguimos invirtiendo también, con préstamos y con todo. Entonces, y así le puedo dar miles de casos de empresarios. Usted recordará a otros empresarios que estuvieron en la socialización en el Congreso, como Miguel Zabla, que es un empresario excelente que ha salido adelante a puro trabajo. Se molestaron con él y lo amenazaron algunos porque él dijo, aquí hay mucha gente que no paga y yo conozco y no pagan impuestos y uno tiene que pagar. Entonces, no debería de ser ese el caso, sino de escucharnos entre nosotros mismos los empresarios, en buscar esa seguridad jurídica, en hablar con respeto, pero como le digo, lo que está sucediendo, no solo aquí, en el mundo, es que no nos entendemos. Y a veces hablamos y decimos, a veces creemos que es una burbuja y que en Honduras no recibimos impactos de afuera. Mire, ¿qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Lea todos los artículos del New York Times en temas económicos y de Bloomberg. Hace 2 días decía Bloomberg, ante esta incertidumbre que hay en los Estados Unidos, estamos preocupados de que haya una recesión. Los que pronostican, los grandes economistas que pronostican qué es lo que va a pasar económicamente allá, no saben porque se cambian las reglas todos los días. Cuando el señor León hablaba de que a veces se cambia, pero es que se improvisa, ¿por qué? ¿Por qué se improvisa a veces? No porque sea ya una forma de hacer las cosas. Ya le voy a explicar eso, pero quiero seguir. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Están preocupados de una recesión.
hay inflación. ¿Por qué los intereses bancarios no han bajado, los que se subieron después de la pandemia, para detener la inflación que generó toda la pandemia y se quería lograr un objetivo del 2% de inflación? Subieron 9 veces los intereses bancarios. En Europa también. Entonces, para detener la inflación. Entonces, mucha gente dijo, no podemos comprar casas, sacar préstamos a esos intereses tan grandes. Entonces, iban bajando. Y según Jerome Powell, que es el que está en la Reserva Federal ahorita, dice que no puede hablarse de bajar esos intereses porque la inflación está galopante y en Estados Unidos, hasta que no se resuelva esa situación de las tarifas. Ha habido una inflación de inmediato y lo pueden leer, esto no me lo estoy inventando. Entonces todo eso definitivamente nos impacta y aquí a veces nos quejamos por lo mínimo. ¿Por qué? Estamos en un año electoral y también otra cosa terrible son los montajes que nos separan más, los inventos. De eso hablaba esta señora, hablando de ese libro, de dónde está la ética. En el mundo está, y ella decía, importante, los empresarios tenemos que ser, los empresarios tienen que ser éticos también. Licenciado Diego. Sí, bueno, algunas cosas. Quiero retomar eso sobre las visiones de país y los modelos de desarrollo. Me parece que lo podemos conectar con lo que dice Adelina Cortina, que en efecto habla sobre la aporofobia también, sobre cómo esta intención que menciona Adelina de tenerle temor al pobre, y la pobreza se elimina eliminando al pobre. Aporofobia se llama. Aporofobia. Ella inventó esa palabra. El concepto de la aporofobia. Sí. Como muchos sectores, principalmente aquellos que han acumulado de forma desmedida, han planteado y plantean, por ejemplo, las guerras, ciertos giros de timón que han provocado el aumento de la criminalidad, por ejemplo, donde se elimina, se encierra, se margina a las clases populares o a las clases empobrecidas. Esto con la relación de los modelos de desarrollo. No me voy a ir tan atrás porque creo yo que los modelos de desarrollo, partiendo desde la reforma agraria, estamos hablando de los 60, los 70, es un momento como muy específico, pero aún así, con el retorno a la democracia o al retorno al mandato civil, tampoco era ni tan civil ni tan democrático tampoco. Teníamos lo que era el ex embajador de Estados Unidos, John Dimitri Negroponte, que junto con Álvarez Martínez y 3 presidentes de corte liberal y nacional, pues lograron hacer este tipo de triunvirato de coordinación de la democracia. Sí se participaba, sí íbamos a elecciones, pero al final lo que aterrizó eso fue que lo que se construyó entre los 60 y los 70 en materia de producción nacional, en materia de empresas públicas, fue desarticulado en el primer periodo de gobierno del Partido Nacional en 1990. Y estos modelos de desarrollo lo vamos a ver a partir del huracán Mitch, cómo el huracán Mitch juega un papel importante en la construcción de la visión del mundo, porque quien retoma o captura la planificación del desarrollo del país son los fondos de cooperación y los bancos de financiamiento internacional, háblese Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano, lo que es el BESI. Estos toman las unidades de planificación y de planeación del Estado y dirigen lo que son las descentralizaciones y los planes sectoriales de los que debe estar coordinado junto con el gobierno central. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo comparto plena y profundamente con el fomentar el diálogo nacional con diferentes sectores. Es oportuno y pertinente en este momento, luego de profundas fracturas, no solamente en la institucionalidad, sino en las visiones de país. La estrategia de reducción de la pobreza del año 2001, la visión país que tuvo el gobierno del expresidente Zelaya
y que posteriormente se transformó en lo que conocemos como Plan Nación y Visión de País, que estaba planificado al año 2038 en relación a la pregunta o al cuestionamiento que se hacía don Luis de hacia dónde, cómo será Honduras del 2040, cómo será la Honduras del 2050. Y yo comparto plenamente con usted, doña Violet, de retomar de rescatar la ética, pero para rescatar la ética yo debo de hacerla prevalecer. Yo debo de anular, no debo darle opciones a las personas en cuanto a robar o en cuanto a comer, en cuanto a esa forma de hacerla opcional el ejercicio de la ética, y tiene mucho que ver con los modelos de desarrollo y con los modelos de planificación país. Los partidos políticos, en muchos sentidos, muchos de sus actores, muchas de sus juntas directivas, son representantes, CEOs de muchos rubros económicos, por un lado, o representantes de empresas transnacionales, por otro. Lo hemos visto, en su mayoría, pues representan a grandes rubros económicos o son representantes de algunos rubros económicos. Cerraría diciendo, si bien el gran diálogo nacional que ha sido propuesto, yo creo que ha sido abarcado, tal vez no de la forma profunda como esperaríamos o como se requiera necesario en este momento. No comparto esta visión de don Luis de decir de que hemos ahuyentado a la inversión. Incluso en periodos de guerra de baja intensidad, entre el 75 y el 90, hubo mucha inversión en el país, principalmente en lo que conocemos como la T del desarrollo. Inclusive en el periodo de mayor ajuste estructural, que fue en los 90, hubo muchísima inversión. Inclusive con la ruptura del orden constitucional en el año 2009 y el periodo de la dictadura, hubo muchísima inversión. ¿Cuál es la incertidumbre que se genera? Bueno, yo creo que la continuidad que tengan estas empresas, hemos visto no solamente a través del Ministerio del Trabajo, hemos visto, sino que a nivel de muchas unidades administrativas, cómo han acercado a ciertos sectores que, si bien no son los sectores más tradicionales, pues se ha ampliado la mesa para la participación de otros sectores. Yo comparto que debe estar la sociedad civil, yo comparto que debe estar el sector empresarial productivo, pero no solamente son esos los sectores que representan a la sociedad hondureña. Hablamos de pequeños y medianos productores, como lo mencionaba usted, doña Violet. Hablamos aquellos que dentro de los economistas y las economistas le llaman la economía subterránea, aquellos que no son tan visiblemente legal o no tienen esa visibilidad legal de que existen en el mundo tributario, pero existen en el mundo tributario, tributan de una u otra forma. Hay muchos sectores que yo creo que este periodo de transición se ha incluido, posiblemente con sus bemoles, con sus matices, pero se ha ampliado la oferta de la participación. Yo creo que el proyecto, hay tres visiones de proyecto, hay unos que abiertamente mencionan sobre el retornar a los esquemas de desarrollo, no solamente de los últimos 12 años de dictadura, sino que de lo que ha sido básicamente la mitad del siglo XX. Hay otros que de forma híbrida o de forma fragmentada, como decía don Luis, han buscado nuevas corrientes de alternativas con otros matices, pero al final que reproducen el mismo modelo productivo y económico. Y por otro lado, yo sí creería de que la oferta o el paradigma que ofrece los nuevos funcionarios, porque su mismo origen de clase, su mismo espíritu de clase, como diría la abogada Moncada, les permite o les ha permitido proponer estos híbridos, estas nuevas formas de generar modelos de desarrollo que incluyan, por una parte, la parte productiva meramente capitalista y privada, pero por otro, la extensión que no se limite solamente en la producción meramente capitalista y privada. El origen de clase de estos funcionarios son los que edificaron la ley de justicia tributaria, son los que edificaron la ley de energía como derecho humano, y eso influye mucho, y por eso lo quería conectar con lo que usted mencionaba, doña Violet, de la aspiración de la ética, que tiene que ver con el equilibrio entre la justicia y la felicidad. Es un buen inicio, es un buen arranque,
el hecho de que podamos construir modelos de desarrollo partiendo desde el origen de los funcionarios, pero también partiendo de cuáles son sus visiones de país en torno a las propuestas productivas, económicas y de sociedad. Luis. Yo creo que este es un tema que puede llevarnos a un programa de 10 horas y al final creo que todos concluiríamos que es necesario una estrategia de país claramente definida. Después del huracán Mitch, Honduras entra a un proceso de búsqueda de condonación de deuda llamado Plan de Reconstrucción Nacional. Recuerda, doña Juliet, que lo que se buscaba era no pagar el servicio de deuda y proponer que el uso de esos recursos era para reconstruir un sistema productivo que hasta esa década, si bien no era el mejor, nos permitía ser el granero de Centroamérica, nos permitía venderle energía a Centroamérica y éramos un país pobre, pero que cubría sus necesidades. Al final no se logra el Plan de Reconstrucción Nacional, llega el presidente Maduro y presenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es el mismo Plan de Reconstrucción Nacional actualizado. Formamos parte de esos procesos de trabajo en mesa. Al final no se logró la condonación y se crea la Estrategia de Reducción a la Pobreza en el año 2006 para que en el año 2007 se condonaran 2.770 millones, que casi alcanzó los 3.000 millones de dólares. Un plan que tenía metas al 2015 con objetivos específicos a cumplir. Para reducir pobreza. Exacto, 80% de cobertura en educación, 85% de cobertura en salud, y promoción de la inversión, etc. El primer año la estrategia de reducción a la pobreza fracasó. El primer año. Se hizo el primer desembolso a las alcaldías y ya no se pudo hacer el segundo porque las alcaldías no liquidaron y hubo un gran debate, y usted recordará, Raúl, que decían que las alcaldías no tenían capacidad de ejecución. Y como no había capacidad de ejecución, se perdió la oportunidad de invertir en proyectos de desarrollo social. Al final del día, todavía la estrategia de reducción a la pobreza sigue ahí, tratando de operar fuera de los objetivos no cumplidos. ¿Qué quiero plantear con esto? Yo nunca he planteado, por lo menos desde que yo recuerde, de que hemos ahuyentado la inversión en Honduras. Lo que yo sí he planteado es que no generamos condiciones para que venga más. Digamos, nosotros somos un país de corte agrícola que no logró sostener su sistema agrícola. En la década de los 90 nuestro sistema productivo era el 60% del Producto Interno Bruto. Actualmente llega al 18% haciendo un esfuerzo muy grande. Es decir, hemos caído 40 puntos en producción agrícola y después de ser el granero de Centroamérica importamos el arroz, el frijol y el maíz que estamos consumiendo. Llamar esto o esa valoración económica de participación del Producto Interno Bruto del sector agrícola, ganadero y avícola en esa caída que hemos mantenido un país con inversión tampoco es muy cierto, ¿no? El país de corte agrícola ya no es agrícola. Y como perdimos la capacidad agrícola porque nuestros políticos irresponsables fueron incapaces de reconstruir lo que el huracán Mitch dañó, tanto es así que han pasado, ¿qué? 25 años, 30 años del Mitch, ya perdí la cuenta y la primera avenida parece que acaba de pasar el huracán la semana pasada. Es decir, nunca ha habido un plan de reconstrucción nacional realmente ejecutable. Pero partiendo de eso, yo lo que planteo permanentemente es cómo pensar nosotros en salir adelante como sociedad. Y sí comparto, no solamente empresarios y sociedad civil, yo pienso que deben incorporarse todos los sectores posibles y sacarnos de la cabeza que la sociedad civil son las ONGs, que por cierto ya casi no hay ONGs en Honduras. Por el retiro de USAID, las poquitas que habían están muriendo y ya los organismos no gubernamentales, a mí me parece que ya es un modelo que ya va de salida en el sistema de funcionamiento social del país. Creo que hay que dar paso a un nuevo tipo de organización social. No obstante, es cómo realmente definimos una ruta de interés colectivo. Y el debate siempre va a tener que pasar por lo político, porque al final la política, que debería ser el arte de construir propuestas de solución de problemas en Honduras, hoy no es el arte de construir propuestas de soluciones en Honduras. Hoy es el arte de la conflictividad, de la división y del ataque.
O sea, los grandes políticos, pensadores, Raúl, esos pensadores que enamoraban a la sociedad, hoy ya no existen. Hoy lo que tenemos son políticos incapaces de entender que su función es construir caminos para que toda la gente a la que se deben pueda salir adelante. Entonces yo siento que tenemos un gran vacío en la calidad de nuestros políticos. Yo siento que nuestros políticos quedan mucho a deber en términos de lo que una sociedad con las grandes necesidades que tenemos necesita. Algunos hablan, no, el presidente debe ser estadista, no, el presidente debe ser doctor, no. Yo no pienso eso. Yo pienso que el presidente, sus gabinetes, el sistema judicial, el Congreso Nacional de la República debería tener personas que tengan intereses de país. Claro. Simple. O sea, algunos dicen, no, que los diputados deberían ser abogados todos. No es cierto, hombre. Pero es que la política partidista, disculpe que le interrumpe para que no se me vaya la idea, se ha vuelto como un lugar de, o sea, para invertir, una posición para invertir en sus futuros particulares. Exacto. Mire, doña Juliet. Me meto a la política y voy a tener un sueldo seguro. Me meto con fulano porque con él sí tengo probabilidades. Y eso se ha vuelto. Pero mire, cuando termine le voy a mencionar. Para las elecciones de 2021 hicimos un estudio. Yo creo que mencioné algunos datos con Raúl aquí en un programa. 8 de cada 10 candidatos a diputados nunca habían leído la Constitución de la República. Imagínate. 7 de cada 10 candidatos a diputados querían ser diputados porque era la única opción laboral a mediano plazo posible. O sea, muchos decían, no tengo trabajo, no tengo ni una pulpería, pero si logro colarme de diputado, logro resolver algún problema, que es lo que dice usted, un salario. Fíjese qué interesante esto. La política partidaria dejó de ser el camino constitucional de instituciones de interés público a convertirse en instituciones de interés particular o personal. Con algunas pocas excepciones. Claro, hay excepciones a la regla. Pero la regla ahora es que ser político... Y eso sufren. Los que llevan ese deseo del interés nacional, sufren. El otro día, en medio de todo. El otro día iba viendo este programa y un actual diputado dijo aquí, es que esta es la carrera profesional, la política es la carrera profesional que escogimos. Santo Padre, dije yo, o sea, es una carrera profesional, no es una carrera de servicio. Yo he estado últimamente hablando con posibles aspirantes a diputados de partidos emergentes y cuando un aspirante a diputado a mí me dice es que mi sueño es ser diputado, yo espero que ese tipo no llegue al Congreso, porque su sueño es ser diputado. Es decir, la política se ha vuelto un camino lejos del servicio social al interés personal, colectivo, de grupos y de partidos. Entonces yo creo, ¿cómo no pasar por la política cuando hacemos un análisis? Claro, la economía crece, pero digamos podemos tener los mismos debates macroeconómicos. La macroeconomía en Honduras en tiempos de Maduro era súper sana, pero era una macroeconomía que no bajaba la microeconomía. Es decir, tenemos una buena macroeconomía en este momento, está bajando a la microeconomía, es decir, a cada ciudadano. El ingreso nacional ha mejorado. O sea, podemos hacer todo un debate de cuentas nacionales aquí. Para mí es simple. El pueblo hondureño, en general, siente que está en un país que no ofrece soluciones y respuestas. Y los políticos, más allá de tener una propuesta, ok, así pretendemos, voy a ser condescendiente, doña Juliet, no voy a resolver los problemas de Honduras, pero voy a sembrar las bases para que el que venga ya tenga una idea de cómo resolverlo. Eso no existe. Planes de gobierno. Que no existe, es decir, una visión técnica sobre los elementos a los cuales se le va a resolver los problemas a la sociedad no existe. Aquí es, yo soy el ungido, yo soy el santo, yo soy el perfecto, yo sí voy a sacar adelante Honduras. Y yo he escuchado eso por 43 años, perdónenme. Yo crecí escuchando políticos decir, voy a dar empleo, seguridad y trabajo. No, y ahí van en las planillas. Y ahí van en las planillas. El otro día publicaron la comisión de campaña del Partido Liberal, golpistas que encabezaron el golpe de Estado. Otros que dan golpes de pecho, hicieron grandes negocios y agarraban dinero al expresidente Hernández. En el Partido Nacional van los mismos.
y los de libre que la gente los castiga, los que no han dado bola. Lo que dice él, este país necesita un cambio, no que solo los mismos, y siempre los mismos. Por ejemplo, yo por ella votaría, disculpe que la señalé, pero con alguien como ella. El país ocupa gente así. Ellos no están en la política, pero ella participó en su momento. ¿Me está lanzando? No, pero de verdad, el país... Es que el ¿Qué país, les parece? la Lo verdad, voy a pensar. Mire, ve, hay una gente que tiene más capacidad que nosotros. Hay otros que tenemos iguales capacidades y otros tienen menos. Sí, no, y hay pero gente buena el país en ocupa país. gente buena. Hay gente valiosísima en nuestro país. Pero dicen, no me meto porque Dios no lo quiera. Yo recuerdo cuando incursioné, cuando fui en la fórmula de doña Xiomara, una vez nos dijo el presidente Zelaya, dice, miren, en la política uno está rodeado de un montón de gente, que si, o sea, que está rodeado como de pirañas, que si te pueden comer, te comen a uno mismo, pero esto no nos debe detener. Hay gente buenísima en nuestro país. Y algo, bueno, volviendo al tema de las elecciones... Solo agregarle algo para su idea. Sí. Hoy, aspirar al derecho constitucional de ser electo, de participar, al derecho político ciudadano, es objeto de persecución. Así es. Si usted dice un día, supongamos Luis León dice un día, voy a aspirar a ser diputado, la realidad es que tengo 11 opciones ahí de partidos políticos, pero la teoría es que siempre van los 3 mayoritarios. Si Luis León se hace liberal, se vuelve enemigo de un montón de gente y objeto de acusaciones, señalamientos y persecuciones. Si se hace nacionalista, ni quiera Dios, o sea, la corrupción, el narcotráfico, vendidos, se hace libre, ñángara, es decir, ya ni la gente, ¿por qué no participa? Por no ser perseguido. Sí, pero esto tiene que ver también, además de la ética, con la moral y la educación, porque la gente que vota también ya no vota por principios, como decía don Raúl, por gente preparada, por gente que genera confianza. Que su oferta es... Exacto, entonces yo recuerdo que a mí en lo particular me ayudó muchísimo y a todos mis compañeros, y cuando nos reunimos las compañeras de hace un montón de años, hablar de la moral y cívica. Porque yo creo que ya lo he dicho en este foro, licenciado Valladares, que ¿por qué desapareció la moral y cívica? Eso nos ayudaba a tener esos valores cívicos, a querer nuestra bandera, a respetarla, a respetar las opiniones, la moral, a respetar la Constitución. Yo no entiendo, y se lo dije al ministro de Educación, que por qué no la incluyen de nuevo. Y volviendo a este tema que nos ocupa hoy también, si vamos a las elecciones generales sin que se resuelva el gran problema de fondo que tenemos en esto, y el gran problema o sea, vamos a ir a lo mismo. El gran problema de fondo es la impunidad electoral que hay, los delitos que no se castigan. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que ver también con la seguridad jurídica. Esto causa incertidumbre. Esto causa que como empresarios también no tengamos confianza al no haber seguridad jurídica. Si no hay elecciones transparentes, ¿qué seguridad jurídica podemos tener? Es importante que se elijan, que a las personas que se elijan sea respetado ese voto popular, porque eso va a generar más apoyo a los políticos que fueron electos por el voto popular. No se pueden corregir las cosas de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí, solo antes de la pausa, hay 2 preguntas para los dos. A ambos le hacen cuestionamiento, los voy a leer con mucha educación. La rectora Julieta Castellano es con usted. Me dice, esto es lo que escribió Julieta en el 2016 y dice: no vamos a descansar hasta que se respete el derecho a los hondureños a tener servicios de salud gratuitos y de calidad. Un cuarto recurso de amparo para intentar frenar los abusivos cobros impuestos en el Hospital Escuela fue presentado esta mañana en la Corte Suprema de Justicia por doña Julieta.
Esto lo escribía Juliet en el 2016. Trasladarle mi pregunta, ¿por qué no ha luchado en este gobierno con las quejas del sistema de salud? Dice la rectora Julieta Castellanos. ¿Quiere que le responda? Sí. Bueno, siempre he pensado, y lo hemos dicho al cansancio, que la salud es un derecho constitucional. Yo entiendo que se está invirtiendo bastante en el tema de salud. Tal vez no se resuelven los problemas de la noche a la mañana, pero sí luchamos y logramos resultados. Siempre ella tiene ese tema, porque cuando fue directora del Hospital Escuela, nosotros estábamos luchando para que no se cobrara. Y veo que la situación, según lo dicen, sigue igual, pero por lo menos hay voluntad política de invertir bastante en el tema social, de educación y de hospitales. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Yo creo que el tema principal aquí es que hay que oponerse. Vemos en las personas oponentes, sino personas que quieren hacer una crítica constructiva, sino oponerse. Vea, esto es político también. Decir, bueno, antes lo dijo, ¿por qué no ahora? Hay muchas circunstancias que no permiten en la vida que uno logre todo lo que quiera. Si hemos luchado en el tema económico, que le digo yo, pagamos impuestos que no deberíamos de pagar bajo una competencia desleal y hemos luchado. ¿Qué significa esto? Que el sistema no permite hacerlo de la noche a la mañana. Y hablábamos de improvisaciones. Todos los días, los gobiernos de turno, todos hay que improvisar aquí. ¿Por qué? Porque eso distrae la atención. Todos los días hay un problema, eminentemente, especialmente políticos. Esos problemas políticos distraen mucho la atención y es lo que parece que eso es lo que nos entretiene. Y lo decía Carlos Flores en su libro, el presidente Carlos Flores, en su libro recordando anécdotas de su papá, don Óscar A. Flores, que decía, lo escandaloso, lo falso, es lo que entretiene a un auditorio que no cree en lo que es, sino en lo que quiere creer. Y entonces vivimos en eso. Mire, se busca, ¿qué estamos haciendo de malo aquí? Hablando de lo que debería de ser. Al margen del tema, ¿no? Estos reclamos, de verdad no lo entiendo y lo respeto, cada quien con su opinión. Me enseñaron a respetar cuando recibí moral y cívica, y a respetar a los demás y entender a los demás. Y eso es lo que nos hace falta en este momento, más que nunca, entendernos. Buenos días, me dice don Benjamín Flores Gómez, excelentes panelistas. Consúltenle a don Luis León, por favor. Él estuvo en la cooperación internacional 10 años como director de la NIMD. Su trabajo era capacitar los partidos políticos. ¿Qué logro se obtuvo? ¿Qué es lo que pasó? Fíjese que fue interesante y qué buena pregunta. Con fondos del gobierno de Holanda y con fondos de la Unión Europea logramos hacer un despliegue importante. Bueno, doña Julia también, con los grupos sociales con los que ha trabajado, recibió apoyo nuestro. Sí, de Panal. Le voy a decir, Raúl, nosotros para las elecciones 2021 logramos capacitar a cerca de unos 850, 890 candidatos a diputados, normas parlamentarias, construcción de leyes y todo eso. Pero fíjese que es muy difícil combatir, digamos, la falta de respuesta o capacidad de un candidato político cuando el mismo partido político lo genera. Fíjese que nosotros hacíamos actividades de capacitar candidatos a diputados. De ahí creamos escuelas para capacitar a diputados electos por primera vez. Y los llevábamos 3, 4 días a trabajar talleres. ¿Y sabe qué hacían? Ponerse bien bolos en las noches. y llegaban a los talleres de goma si llegaban o no llegaban. O sea, la calidad de las personas, ¿va? Por ejemplo, logramos capacitar casi 3.000 personas, miembros de juntas receptoras de votos,
de los 3 partidos políticos. O sea, nosotros, una de las cosas que aplicábamos es igualdad entre todos los partidos, no había selectividad. Lo que se le daba al rojo, le daba al azul y se le daba al negro. Y si el negro pedía, le dábamos algo similar al azul y al rojo. Equidad. Capacitamos miembros de juntas de receptoras para las elecciones generales en todo el país. Hicimos un despliegue para apoyar al Consejo Nacional Electoral para sacar la elección de 2021. Personalmente me metí de cabeza y luchamos junto a Rick Moncada, junto a Ana Paola Hall, junto a Kelvin Aguirre, sacar ese proceso electoral. Yo debo decir, lo que yo entendí de los partidos políticos, porque les ayudamos a todos a hacer planificación. Ayudamos a planificar a Libre, ayudamos a planificar al Partido Nacional, ayudamos a planificar al Partido Liberal. Y una de las cosas que yo entendí fue que usted puede intentar darles el mejor apoyo. Si ellos no quieren mejorar, no mejoran. Invertimos recursos de la cooperación para apoyar a los partidos políticos. Le hicimos planes de reconstrucción, planes de depuración. Lo que dice Raúl, los mismos, o sea, es imposible que de 9 millones de hondureños tengamos que estar escogiendo los mismos 128 toda la vida. O sea, buenos jóvenes, buenas mujeres, la formación política que debe darse. Mire qué interesante, ya los partidos políticos, que Libre sí lo hace, pero los partidos políticos ya no forman políticamente a sus miembros. Ya las nuevas generaciones liberales no saben qué es liberalismo. Las nuevas generaciones nacionalistas no saben qué es el nacionalismo, sino que les gusta mantener un grupo de peones que hagan el trabajo para ellos mantenerse en el poder. Y yo he abogado siempre por el relevo generacional. Y a mí lo que me llevó a concluir que los partidos políticos hondureños necesitan una reestructuración total, y eso pasa por la legalidad, porque debe haber marcos normativos que obliguen a que los partidos generen condiciones para que hayan nuevos liderazgos, es que los políticos están cómodos teniendo su cuota de poder. Usted puede, Raúl, hacer todo el esfuerzo en apoyarles, pero ellos al final del día no quieren soltar la teta. Algo que no lo mencioné, hablando del tema de salud, de los medicamentos y que merecen, es un derecho constitucional, es que nosotros llegamos a lo que deberíamos y de ahí ya no se pudo continuar. ¿Por qué? Hicimos los recursos de inconstitucionalidad, los presentamos con 6,000 firmas que recogimos en 2 días. Hasta el día de hoy no hay respuesta. Sí. Lo presentamos a la Corte Suprema anterior. Voy a hacer una pausa. El coronel Gustavo Paz Escalante, en condición de retiro, dice: buenos días, el problema en la política en Honduras sigue siendo la corrupción y deshonestidad en Honduras pareciera que se ha vuelto cultura en los políticos y en quienes ocupan cargos gubernamentales. La elección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y autoridades de otros órganos autónomos del Estado se hacen a conveniencia de intereses de grupos y no propiamente a los intereses del país. Por eso la no independencia de dichos órganos como el Consejo Nacional Electoral. La pregunta es, ¿ya se está haciendo algo por cambiar ese comportamiento? Lo dice don Alex Navas también aquí. Dice Alex Navas, aquí está. Es que, sí, en las elecciones, mira, el Consejo Nacional Electoral, los consejeros tienen que propiciar para que empiece a cambiar y que creamos los hondureños unas elecciones transparentes, en la que se respete la ley electoral y se respete la Constitución. Y esa parte que dice el señor de la corrupción, claro, pero eso es ¿por qué sigue la corrupción? Es otro problema. El fondo del problema es la impunidad. ¿Hasta cuánto castigamos la corrupción en nuestro país? ¿Hasta cuánto se castiga? ¿Cuántos casos se denuncian y cuántas condenas hay en nuestro país? Ese es el gran problema. Cuando se empiece a castigar el delito... es un mal endémico. El político por naturaleza cree que debe ser corrupto. Así es. Bien, voy a hacer la pausa. Dice el abogado Alex Nava: Raúl, buenos días. Tiene razón la doctora Handal. Aquí le echan la culpa solo al gobierno y no es que los funcionarios no tengan culpa, pero también lo tienen los gremios, la sociedad civil, que solo ha visto su propio interés y no la construcción de ciudadanía. El principal problema de Honduras es la desigualdad y si no corregimos esa grieta, el país jamás va a poder desarrollarse.
Bien, continuamos. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir la polarización en estas elecciones? Lo que se debe hacer es que los consejeros del Consejo Nacional Electoral son los llamados a calmar los ánimos con sus actuaciones. Creo que tienen una responsabilidad muy importante en el país y que es los resultados de las elecciones y del comportamiento que tenga el Consejo Nacional Electoral y esa generación de respeto es lo que va a dar la pauta para el futuro de nuestro país. Como empresarios, podría decirle el tema de la confianza y de la seguridad jurídica para hacer inversiones y generar más empleo. Yo creo y le repito, los consejeros podrán tener sus simpatías con los partidos y eso no se puede evitar. Sería raro encontrar 3 consejeros que no tengan alguna simpatía o no hayan pertenecido a algún partido o no hayan activado, pero tienen una responsabilidad muy grande y es procurar que estas elecciones generales sean lo más transparentes para generar esa confianza. Las elecciones anteriores generales, o sea, habían 3 concejales. A veces dicen, algunos actúan así porque no tienen la experiencia, pero yo pienso, y se lo escribí a usted en algún momento, como un comentario, a veces no se tiene la experiencia, pero se tiene la inteligencia. Y si la inteligencia y la experiencia van unidas a lo profesional y a lo académico, pero lo más importante es la voluntad y entender la responsabilidad que se debe de tener ante un proceso que va a dar la pauta para lo que va a seguir sucediendo en el país. Si elegimos con transparencia personas que el pueblo quiere, y lo malo es, como usted decía, que muchos se cuelan siempre, pero que la mayoría de los que vienen nuevos entiendan esa responsabilidad que tienen con el pueblo hondureño, ese respeto a la pobreza. O sea, las cosas pueden cambiar. No es fácil de la noche a la mañana y lo entiendo. Tenemos un sistema completamente deteriorado en valores, en principios, en ética. Imagínense cómo está el mundo, y no solo aquí, el mundo. Ahorita acaban de elegir un papa, dicho sea de paso que yo estoy feliz porque va a seguir el camino del Papa Francisco, a quien yo he admiraba, y en paz descanse. Ya empezaron, o sea, en el Ángelus, el día de ayer, que es su primer Ángelus y su mensaje en la Plaza de San Pedro, una belleza lo que habló, buscando la paz y que se terminen no más guerras y todo eso es tan bonito. ¿Y usted sabe qué? Y el tema de la justicia social. Hablar de justicia social es hablar de comunismo para mucha gente y es triste. Usted sabe que ya las críticas al Papa León XIV ya están a la orden del día, que es marxista. Bueno, si el Papa Francisco era comunista, bueno, sí, entonces Jesús, porque pelea por los pobres, exacto. Entonces, qué triste, ¿verdad? Descalificamos todo, eso es lo que estamos viviendo. No nos entendemos, no respetamos. Licenciado Diego, ¿qué papel va a jugar la sociedad civil en estas elecciones? Bueno, primero traer la configuración de las ofertas de quienes tienen esta militancia, simpatía o simple y sencillamente son votantes del sistema de partidos. Ya lo mencionaban por acá, cómo se repiten, por un lado, en el caso del Partido Nacional, un poco el voto más duro, creería yo, con menos contradicción. Podemos hacer todo un análisis del perfil, pero es un voto con menos contradicción. El Partido Liberal, que tuvo más opciones, misma oferta en cuanto a modelos y plan de gobierno, pero con muchas más opciones. Y en el caso de Libertad y Refundación, creo que su configuración misma le permite
quiero aterrizar esto con lo que decía don Luis, cómo Libertad y Refundación se ofrece como una oferta de simpatía o militancia para otros sectores como las juventudes, mujeres, sectores organizados, diversidades sexuales, incluso eclesiales. Y es aquí donde la sociedad civil, que comparto que no solamente son las organizaciones las organizaciones no gubernamentales, sino que es un compendio decía Gramsci por un lado, compendio entre instituciones familiares, educativas, eclesiales, cómo éstas generan una hegemonía cultural sobre el resto de la sociedad. Pero más allá de eso, el papel de la sociedad en sí, de los diferentes grupos organizados y no organizados, por un lado, comparto de que deben de tener cierta certidumbre, que desgraciadamente los consejeros, desde la consejera presidenta, la próxima consejera, no han tenido el tino comunicativo de poder brindar la certidumbre suficiente a la población hondureña. Quiero rescatar dos acciones que no se quedan aisladas en cuanto a la influencia que pueden tener las sociedades civil y también los diferentes sectores organizados y no organizados, y es la terrible, vamos a catalogar, participación de la presidenta Cosette López ante el Congreso Nacional, porque uno no puede, creo yo, y muchos sectores creo que también lo contemplan, transmitir ante el Pleno de Diputados y transmitir ante la sociedad en los diferentes medios de comunicación, decir de que el montar elecciones generales en este momento es complicado. Creo que no debe ser ni siquiera la actitud ni aptitud de una persona que ostenta un cargo de demasiada y profunda relevancia en este periodo histórico, pero además su lenguaje no verbal o aquel lenguaje más fonético sería. Ella demostraba mucha decepción, mucha como impotencia frente al asumir el cargo como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esta frase de lo complicado que puede ser montar elecciones según sus circunstancias, hablaba de algunos despidos, hablaba de algunas investigaciones, no generan la confianza ni la certidumbre de sus palabras ante la sociedad civil, ante la sociedad hondureña y ante el sistema de partidos. Por otro lado, no solamente su tono de voz era sobre incertidumbre, sino que además se limitó a dar detalles pormenorizados de lo sucedido el pasado 9 de marzo en relación a lo que hablábamos de la impunidad electoral. Yo también comparto, soy también expectante a que el Ministerio Público, que cabe resaltar, solamente el consejero Marlon Ochoa se presentó a dar declaraciones ante el Ministerio Público para que actuase de oficio en las diferentes unidades fiscalizadoras en materia electoral. Y por otro lado, la conferencia o la participación que tuvo la concejal Ana Paola Hall, si bien intentó ser moderada, si bien intentó no ser confrontativa, hace una mención bastante interesante y es la que el Pleno trabajó con mucha unidad durante todo el proceso, incluso habló de que el calendario y el cronograma de trabajo estaba aprobado desde mayo de 2024 y que fue ejecutado a partir de la aprobación del presupuesto nacional en septiembre de 2024. O sea, que se trabajó con mucha apertura, que se trabajó con mucha discusión, con muchas contradicciones, claramente. No es un espacio donde no vaya a haber esta correlación de fuerza y unidades de unos con otros, pero sí hacía la mención de forma muy moderada de que hubo mucha unidad. Y yo creo que estas palabras, por una parte, no generan todavía mucha certidumbre, porque creo que un grave error que tienen tanto la actual presidenta como la futura presidenta del Consejo Nacional Electoral es que no salen al tiempo a dar la información ante la sociedad y ante los medios de comunicación. Quien ha asumido esa postura, quien ha asumido esa responsabilidad y esa tarea, ha sido el consejero Marlon Ochoa, que en todo momento, pues obviamente con muchas molestias, con muchas contradicciones y bemoles,
ha traducido, tanto en su nivel de cuenta personal de ex como en diferentes medios de comunicación, cuál ha sido el desarrollo, no solamente el desarrollo de las asambleas, sino que sus suspensiones, los puntos de agenda, cuál han sido los acuerdos, los desacuerdos, los puntos de encuentro, incluso las mismas contradicciones que se tienen como pleno del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esto es importante porque en la medida se traduzca en una línea de comunicación acertada, asertiva, que pueda brindarle a la población más información, principalmente para que pueda tomar una postura y una posición, por un lado, será menos afectada por la masiva campaña de comunicación de desinformación, que lo que genera son más bien situaciones de profunda incertidumbre, pero también de estas noticias falsas, de intenciones, de pretensiones y demás. Yo sí creo, y cerraría diciendo esto, que la democracia como figura, como concepto, como praxis, entra en crisis cuando las élites entran en crisis o entran en contradicción. Creo que es una excelente oportunidad de hacer no solamente este llamado a la actual presidenta consejera, sino que a la futura presidenta consejera, que uno de los principales errores es no salir al tiempo. Pero ¿le gusta el pleito a los tres? A Marlon Ochoa le fascina también. Le fascina el pleito. A los tres. No. Pero algo bien importante. Eso es hacer también. política también. No lo defienda. Es que le gusta el pleito también. A los tres le gusta el pleito. Ojalá se pongan de acuerdo porque eso genera incertidumbre. Así es. Que la gente dice, si están enfrentados ellos, se pelean todos los días. Ese pleito es todos los días. Claro, pero solamente con eso. Cuando le llamamos pleito a la forma, puede ser las formas en las que se traducen. Si lo queremos ver como en puntos, de un punto X o un punto Y, pleito o no, quien ha tomado la tarea de informar ha sido el consejero Ochoa, que no ha sido equitativo en relación a la responsabilidad que tiene la presidenta consejera Cosette López y la futura presidenta consejera Ana Paola. Creo que esta frase... Es que él quedó de vocal ahí, Claro. Porque se dejaron, porque fue una decisión de libre. Escúcheme, que esto lo voy a contar yo. Claro. Fue una decisión de libre, al parecer. Había un primer acuerdo, después las autoridades de libre, las máximas autoridades dijeron que no, que libre se quedaba fuera de eso. Entonces, por eso el Partido Nacional está dirigiendo ahora. Ya está bien. Y escúcheme, le estoy contando lo que pasó. Claro. Entonces, llegaron a un acuerdo. Primero era que el libre iba a dirigir la interna y los liberales la general. Después no hubo acuerdo, los del libre no quisieron que hubo acuerdo, se quedaron fuera. Por eso Ana Paola va a dirigir las generales y la abogada Cosette ha dirigido las internas. Claro. Es la realidad de eso. Pero ojalá se pongan de acuerdo, que haya un proceso electoral bueno, como la vez pasada, que los hondureños... Paola tiene experiencia. Ana Paola lo dirigió, bien, tiene experiencia. Sí. Que haya un proceso limpio y si es Narrala, si es Narriafura o si es la abogada Rixi Moncada la que va a ganar, qué bueno, pero que este país vaya en paz a elecciones, que haya trabajo, que haya un nuevo gobierno, seguridad, que haya democracia, sí, y que no nos estemos peleando unos con otros y en que un no país, siga la tan impunidad pobre. Y la impunidad. Y los hondureños queremos saber esos 2.000 millones, no sé cuándo, pero queremos saber en qué se gastaron. Claro. Están diseñando un nuevo presupuesto, no sé si está para las generales, pero ojalá pues que nos digan, porque si seguimos igual y vamos a las generales con impunidad electoral, vamos a tener los mismos resultados. Y algo que no se ha dicho, y me alegro que el Consejo Nacional Electoral, entiendo yo, es que no quiso posponer el calendario electoral, ¿verdad? Y eso es lo correcto. Eso era faltar a la ley. Hay cosas buenas que hay que decir y eso lo hicieron. Eso era violar. Y yo entiendo que había presión de los partidos pequeños y es bueno para la democracia que surjan nuevos partidos. Creo que lo que deberían hacer los partidos pequeños es luchar para tener una representación. Creo que eso sería legítimo, una representación para el futuro en el Tribunal
Nacional Electoral. Creo que esa debería ser la lucha más importante que ellos deben de tener y no ampliar plazos, porque eso va contra la ley y la ley es la ley, hay que respetarla. Licenciado, para finalizar. Sí, ahorita que mencionaba esto usted, doña Belén, sí hubo mucha intención. A ver, 2021 no, si bien tuvieron sus bemoles, tampoco es que estuvo al margen de las contradicciones internas. Todo proceso electoral, y eso hay que entenderlo como una cuestión de correlación de fuerza unos con otros, siempre y cuando en la línea del tener que resolver y generar certidumbre. Yo creo que justamente el no aplazamiento del cronograma, a pesar de que hubo una intención, y detrás de una intención hay un provocador de esa intención. Justamente las investigaciones que realiza el Ministerio Público, las investigaciones que realiza el Tribunal de Justicia Electoral, que nos den luces de lo sucedido por el 9 de marzo, justamente creo que tienen la intención de poder brindarle a la futura presidenta orientaciones, luces, hitos que le permitan a ella, para traducirla en el Pleno, decisiones que sean decisivas para, en tiempo y forma, para evitar y contrarrestar cualquier tipo de intento o de boicot o intento que pueda poner en tela de juicio el proceso electoral, que si bien es justo y necesario en este preciso momento de la historia, porque finalizaría con esto, estamos en medio de la transición, una transición justa y necesaria con mucho desgaste institucional, producto de un proceso muy inestable, profundamente violento, como fue el caso de la narcodictadura, pero que además en este proceso de transición es imposible que nos permitamos cerrar un periodo de transición con semejantes incertidumbres. Sí creo que, si bien acá pues claramente se menciona la contradicción que existe entre los tres consejeros, el hecho de que se hayan puesto de acuerdo y hayan cerrado este ciclo del cronograma de trabajo es, primera parte, una voluntad expresa de parte de los tres consejeros en poder realizar y generar la certidumbre de que se realizarán las elecciones el futuro noviembre de 2025. Yo creo que eso para todas las partes, tanto para la sociedad civil, para la sociedad civil no organizada, centrales trabajadoras, campesinos, campesinas, debe traducirse en al menos la intención de la voluntad de poder realizar este proceso electoral, que si bien vimos, como lo catalogó la comunidad internacional, la resiliencia de la población hondureña en torno al proceso de marzo 2025, se espera, o al menos se tiene la proyección de la intención profunda que tiene la población hondureña en participar en procesos democráticos y en poder escoger a sus representantes. Con el cronograma electoral aprobado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral para la inscripción de candidatos de partidos que no participaron en primaria, los pequeños están revueltos ahí. Están revueltos. Inicialmente sí sentí que había cierto nivel de, digamos, no violación, pero le generaba cierta conflictividad a los partidos emergentes el poder construir planillas, porque deben presentar planillas de 200 municipios en al menos 14 departamentos. Eso significa que si usted agarra 200 municipios con un alcalde y con un promedio de 10 regidores, son 2.000 personas solo para alcaldías, más los 128 diputados propietarios, más los 128 suplentes. Entonces, en teoría, dije yo, a ver, si van a tener problemas serios para lograrlo. Pero analizando un poco más la ley, el consejero Ochoa planteaba el otro día que en 2021 se hizo en el marco de la ley anterior, toda la razón. Esta ley es clara, el 30 deben inscribirse. Así es. O sea que para que haya inscripción tiene que haber todo un proceso previo. Pero no participaron en las internas, no tuvieron tiempo. O sea, tiempo hubo, digamos. Es que es justo eso. Sí. Si nosotros lo vemos desde el otro lado,
los partidos emergentes han tenido tiempo para armar sus planillas. Así es. Sin la presión de las primarias. Claro. Por ejemplo, si un partido emergente hubiese deseado, no, voy a ir a primarias en marzo, hubiera tenido esta presión de este momento allá por noviembre, diciembre. Es decir, yo creo que al final los partidos deberían haber estado listos. Si decidieron no ir a las primarias en marzo, bajo el mecanismo del Consejo Nacional Electoral, sino vía sus estatutos y otros caminos, tuvieron enero, febrero, marzo, abril, mayo para organizar planilla, o sea, más tiempo. Yo creo que aquí ya no hay excusa. Los partidos deben presentar al 19, ya es un mandato por parte del Consejo Nacional Electoral, podrán venir amparos, podrán venir recursos, pero es administrativo electoral, por lo cual quien lo va a resolver al final es el Consejo Electoral. Estoy de acuerdo que el 30 tienen que estar inscritos los partidos que logren presentar sus requisitos, y eso incluye la subsanación, incluye la declaratoria por parte del Consejo Electoral, así que yo ahí no veo ningún problema. A mí me preocupan otras cosas. Realmente, si tenemos 11 partidos inscritos, de los cuales 3 ya participaron en primaria y nos quedan 8, estos 8 deberían haber estado listos desde el momento de su inscripción de ir perfilando sus candidatos, que resuelvan este tema ellos. A mí me preocupan los temas operativos hacia adelante. Conflicto, Consejo Electoral, Fuerzas Armadas, procesos de contratación de empresas de transporte, o cuál va a ser el nuevo mecanismo, procesos de contratación de imprentas, o cuál va a ser el nuevo mecanismo, sistema de transmisión y lector biométrico, a mi criterio ya lo tenemos, aquí no deberíamos inventar el agua caliente, yo mejor le hago una adenda de contrato y ya lo tengo listo, que volver a empezar todo un proceso de evaluación, de licitación, de pruebas, que hay que reevaluar, no hay tiempo porque aparte se debe presentar el presupuesto ante el Congreso Nacional. Que Finanzas esté garantizando que en la 440 están los recursos no significa que están aprobados por el Congreso, por lo cual debe enviarse el presupuesto. Y yo creo que los consejeros deben centrarse más en el área técnica del proceso electoral que en el área política, que eso es lo que hemos estado hablando. Los consejeros actúan como activistas políticos y el Consejo Electoral es un ente de naturaleza técnica electoral. El tema de independencia, el tema de no subordinación, es un tema legal y constitucional, pero que en la práctica nosotros sabemos que no es así. Ahí tenemos activistas de partidos políticos. Que me parece injusto que de los 11 partidos solo 3 tengan sus activistas ahí al mando, es injusto, pero lo que decía usted, tienen que luchar, y para luchar se necesita una reforma electoral porque la ley es clara. Los 3 de los partidos más votados en elecciones primarias en Honduras solo van 3. Entonces, mientras no aparezca un cuarto y salga más que uno de ellos, van a seguir siendo los mismos. Yo diría, Raúl, la desgracia nuestra es que eliminamos el Tribunal Supremo Electoral pensando que el Consejo Nacional Electoral iba a ser mejor. Esa era la premisa. El TSE es un desastre electoral, mire lo que hicieron en el 13, mire lo que hicieron en el 17, hay que eliminar a estos corruptos que tienen un desorden electoral, que no saben manejar una elección, que no saben manejar un sistema de transmisión, que metieron la curva de no sé quién, y se inventaron los políticos que había que eliminar el Tribunal Supremo Electoral. Crean la ley electoral de Honduras y le dan vida al Consejo Nacional Electoral, y esto nos salió igual o peor. Porque la inestabilidad, la falta de seguridad, la falta de certeza, y sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo Electoral es el pilar de la democracia de Honduras. O sea, si el sistema electoral no funciona, no funciona la democracia. No funciona nada. Y el Consejo Electoral nos ha puesto en una posición muy compleja, porque aparte de que ellos tienen un debate político público, nos están arrastrando a todos nosotros a tener que opinar, y algunos tomarán parte de un lado y otros tomarán parte de otro. Pero la realidad es que ese ente colegiado debería ser imparcial. Debería de poner sus ojos en sacar un proceso electoral creíble, confiable y transparente. No en que Marlon dijo, que Cosette dijo, y vienen a foros los consejeros y van a programas de radio a exponer los problemas que no logran resolver al interior. ¿Y qué hace eso? Genera incertidumbre. Aquí, mire, nosotros apoyamos el Consejo Electoral en 2021 de lleno, ustedes lo saben. Una de las cosas que les hicimos un plan estratégico, y una de las cosas que les propusimos, una estrategia comunicacional.
En aquel momento los consejeros que habían, Rick Simoncada, Ana Paola Jol y Kelvin Aguirre, dijeron estrategia comunicacional no. Aquí cada quien es consejero y puede decir lo que quiera. Nunca se construyó una estrategia comunicacional. El actual Consejo Nacional Electoral, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas, también se le ha propuesto tener una estrategia comunicacional. No la han querido. Si el problema es que cuando habla una Cosette López, una Ana Paola Jol o un Marlon Ochoa, están hablando en nombre de la institución con una bandera de partido político. Eso genera desconfianza en algún sector y apoyo en otro sector. Y si la institución que va a ser el árbitro del partido es el árbitro de uno de los equipos, nunca va a haber imparcialidad, va a pitar penal donde no hubo penal y va a pitar falta donde no hubo falta y va a valer goles en offside. Es decir, el problema nuestro es que los partidos políticos son juez y parte del proceso. Y ese fue el error que cometimos como sociedad al aceptar de que fueran representantes de 3 partidos políticos. Ahora ya estamos, como decimos los hondureños, sobre la mula, ¿no? ¿Qué queda? Sacar un proceso electoral general que funcione, mínimamente aceptable. Y segundo, proponer reformas. De hecho, yo no solicito o no digo que debamos tener una reforma electoral. Digo que necesitamos una nueva ley electoral, seria, contundente, que traspase las generaciones, que todos sepamos a qué nos sometemos. Porque si vamos a estar cada 4 años, ¿qué reformas? Y la reforma de esta ley fue incluir al Libre en el proceso, de ahí no hubo reforma. Entonces yo creo que Honduras necesita mayor seriedad en el manejo de la democracia electoral, porque si eso falla, falla todo, Raúl. Bien, nos vamos. Doctora, gracias. Su mensaje final a la población. Sí, insisto, el fondo del problema es la impunidad. Si hay delitos electorales que no son castigados y nos vamos a las generales así, vamos a tener más de los mismos resultados. El tema de la impunidad y entender por parte del Consejo Nacional Electoral la gran responsabilidad que tienen de propiciar elecciones transparentes, que generen la confianza en el pueblo, que generen seguridad jurídica, porque de eso va a depender el desarrollo de Honduras. Yo insisto, y la Fiscalía debe actuar de oficio. Si hay impunidad es porque no se han visto resultados en el tema de la Fiscalía desde hace mucho tiempo, no estamos hablando solo de ahora, y yo creo que se debe de procurar eso. En la medida que se condene, que se castiguen los delitos electorales. Y es que a veces uno dice, las cosas no son justas, pero si la ley, pero tiene que prevalecer la ley. Y ese respeto a la ley y a la Constitución es lo que debe prevalecer, aunque nos parezca injusto algunas cosas, en el caso de los partidos pequeños ahorita, pero la ley establece claramente que el calendario debe darse en tal fecha, aunque querramos que tengan más participación. Y sí debe buscarse la igualdad de participación en el Consejo Nacional Electoral por parte de los pequeños partidos. Gracias, la doctora Yolanda. Cerramos. Gracias a usted. Don Diego Aguilar, licenciado. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias por compartir con don Luis y doña Juliet. Creo que tenemos muchos retos y muchas oportunidades en este proceso. La transición, cerraré de forma muy breve, la transición que de cara a una de las propuestas es hacia un modelo de recuperación de lo público. Debe de encaminarnos a generar amplios diálogos nacionales con distintas y homogéneas visiones, tanto de productividad como de protección social y justicia social. Muchas gracias y estaríamos a lo pendiente. Bien, gracias. Así están las cosas en el país. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Mis compañeros y compañeras de hoy este día tienen un interesante programa. Buenos días, que tengan una buena semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.